La siguiente es otra producción de Infoideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el... Buenos días para todos. Sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es un reconocimiento hacia los derechos, es un intercambio para que las personas puedan conocer los derechos de las personas con discapacidad. A lo largo de la historia, las personas con discapacidad hemos sufrido discriminación, no hemos tenido las oportunidades que tienen las otras personas, y bueno, poder conmemorar este día que tanto tiempo nos llevó y no fue tan fácil llegar, hace que podamos mostrar que somos personas a las cuales tenemos derechos, a los cuales tienen que ser respetados. La historia nos dicta de que la discriminación siempre estuvo presente, siempre. Y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue un día que de a poquito, año tras año, se fue visibilizando cada vez más. ¿Qué es el objetivo de ese día? Son los derechos y la promoción de los mismos, y que el Estado garantice esos derechos por las mismas oportunidades, por los mismos derechos de todas las personas que vivimos en un mismo territorio, y por el mundo entero también, ¿no? Por todos los países del mundo histórico, porque la historia en el mundo entero siempre ha estado marcada, cada país ha estado marcado por discriminación, por violencia, por un montón de cosas hacia las personas con discapacidad. Y bueno, empezar a reconocer a las personas con discapacidad como tal, como personas, sujetos de derecho. Bueno, tenemos un día para poder promover eso y poder hacerlo visible a toda la sociedad. Sabemos que falta un largo camino por recorrer, pero de a poco vamos avanzando. Nos falta mucho en el tema de educación, nos falta mucho en el tema de la salud, nos falta mucha cosa todavía, pero vamos avanzando, y este es un gran día para celebrar y para demostrar y para que todos sepamos de qué estamos hablando realmente. Porque las personas con discapacidad hemos sido vistas de una manera como personas menos valiosas, por eso siempre nos decían que no éramos valiosas. Hoy podemos decir que no, que tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos que cualquier otra persona. Si hablamos de países en la región, cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene su accesibilidad, es decir, depende. Yo hablo de lo que es Uruguay, que es un país muy chico, pero que ha avanzado bastante, a pesar de que queda un camino largo por recorrer. Y la ONU lo que hizo muy acertadamente es decir, bueno, tomemos un día y mostremos por dónde vamos, mostremos lo que falta. Porque el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como lo hemos dicho, es un reconocimiento. Esa sería la palabra que lo marcaría, un reconocimiento hacia las personas con discapacidad aquí, por ejemplo, en el Uruguay. No, esto, por ejemplo, más allá de que, como tú bien dijiste, que hace muchos años que está declarado este día, igual desde el 99 hasta esta parte ha costado un poco hacerlo visible. Ha sido un trabajo de mucho esfuerzo que hemos tenido que tener para poderlo ser visible y llegar al día de hoy. Muy bien, ahora le voy a pasar a Fernando, que quiere hacerte una pregunta de acuerdo a él, que es un estudiante también, desde muy chiquito está tratando de aprender y generarse, que ya se nos va para la universidad, así que la pregunta es suya, Fernando. Bien. La duda que yo tenía era de si cuando tú fuiste estudiante, tanto en la escuela como en el liceo o en el colegio, si tuviste dificultades en cuanto al aprendizaje. El tema de la educación es un tema bastante complejo. Lo primero que me gustaría aclarar, que yo voy a hablar de mi caso en particular, a lo cual mi comunicación siempre fue muy apoyada y sostenida por mi familia, primero que nada. Mi familia siempre me incluyó, siempre me tuvo presente y siempre me apoyó en todas las decisiones que yo tenía que tomar. Es decir, desde el día de que yo nací, al instante de que empecé a perder la audición,
Mi familia siempre estuvo presente apoyándome y siempre trató de buscar y aprender todas las habilidades que tenían a su alcance para poderse comunicar conmigo. Yo te cuento que tuve que hacer pero hablo de mi experiencia, ¿no? Como Camila, mi experiencia. Cada persona sorda en general, es decir, tiene su particularidad y sus diferentes barreras y dificultades para acceder a la educación por millones de motivos diferentes, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo hablar es desde mi lugar. Yo necesité varias herramientas para poder estudiar. Esas herramientas siempre fueron proporcionadas por mi familia, siempre, desde que empecé a estudiar. Siempre me han dado muchas oportunidades y siempre me han dado un empoderamiento especial para que yo pudiera seguir avanzando. Lo que yo me acuerdo que la comunicación en la escuela a veces era media compleja y a veces me sentía un poco sola, pero de a poco cada compañero fue creando su estrategia para que yo pueda poder transitar en ella lo mejor posible. El tema de la lectura es un tema que lo tuve que practicar muchísimo. Yo soy oralista, puedo hablar, pero también soy hablante de lengua de señas. Puedo tener las dos habilidades, pero como hablante de lengua de señas hay una ley que se reconoce como tal. Y bueno, pero cuando yo era más pequeña, en el colegio esa ley todavía no estaba. Entonces imagínate, cuando yo era pequeña, entrar a la educación fue un desafío para mí y toda la gente que estaba alrededor mío, ¿no? No solo para mí, el aprender, el entender, requirió de muchísimo esfuerzo, mucho entrenamiento en el oral para poder empezar a poder leer los labios, mucho estudio, y faltaba el tinte ese de la lengua de señas, que en realidad hubiera sido lo ideal para poder llevar una mejor educación, pero la escuela no contaba con eso. Hacía doble turno en 2 colegios diferentes para poder adquirir mejor los conocimientos. Lo que sí me gustaría aclarar es que la lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas y el idioma español es una segunda lengua. Eso sí me gustaría que quedara claro, porque es algo que se confunde mucho. El aprender el oralismo es una cosa que es personal, se necesita de muchas habilidades que no todo el mundo cuenta o no desean entrar en ese mundo, entonces es algo personal. Pero lo importante fue, te vuelvo a repetir, el gran apoyo de mi familia, las estrategias que siempre impulsaron de que yo fuera una persona independiente. Mi madre muy pequeña me enseñó a andar sola en el ómnibus, ir al colegio sola, es decir, siempre estuve sola, siempre estuve para ir a una escuela, después para ir volver a mi casa. Siempre las herramientas que me dio mi familia y el apoyo que me dio mi familia es lo que hizo de que yo pudiera transitar. Eso es fundamental, sin ese apoyo es muy complicado. Mi mamá siempre me decía, vos no tengas miedo, sigue adelante, si no entendés de alguna manera vas a entender. Pero bueno, eso fue que después naturalmente fui transitando y pude ir aprendiendo todo lo que necesitaba y creando habilidades de comunicación para estar en la educación. Eso fue en realidad lo más importante. Pero bueno, lleva sus sacrificios, no te voy a negar eso. Lleva sus sacrificios. Aprender el oralismo no es fácil, pero bueno, por suerte pude llegar a la facultad y seguir estudiando. Bien, muy bien. Ahora continúa mi compañero. Bueno, justamente te agradecemos mucho ese mensaje y eso quería preguntar, Fernando, pero creo que Fernando tiene alguna otra preguntita más referente al estudio. Hablabas de que hace unos años en Uruguay se le comenzó a dar herramientas a esto de ustedes que tienen que tener esa dificultad, pero Fernando tiene una pregunta justamente para hacerte. ¿Qué faltaría, verdad? En el caso no es una pregunta, sino que más que nada una planificación que teníamos nosotros, la cual era que tanto al alumnado como al profesorado en IPA se le dieran herramientas de lenguaje de señas y también de braille. En el IPA es importantísimo, sí. Es importantísimo poder que los profesores dentro de su currícula tengan la lengua de señas. Eso es muy importante, pero también es muy importante el alumnado, como tú lo decías.
porque el alumnado para poder estar incluido necesita que todos puedan manejar la lengua de señas. Imagínate, no solo para dentro de una clase, ¿no? Tú te encontrás con una persona sorda y que puedas manejar su propia lengua para hacerse entender, es fundamental desde que entras a un instituto y la vida que transcurrís dentro de él. Yo como profesora sorda, yo soy profesora sorda de lengua de señas, es decir, el lenguaje, la lengua de señas es una lengua que en realidad es propia, es nuestra, es de nuestra comunidad y está reconocida como tal. Y el enseñarla es fundamental en todos los ámbitos, tanto los estudiantes como los docentes. Eso es una cosa. Quiero contarles que ya dentro de la facultad y en ámbitos privados existe la carrera para que las podemos hacer las personas sordas para luego poder ser profesores de lengua de señas. Lleva 2 años y hay ya un buen grupo de personas que ya están recibidas, personas sordas. Eso es algo que quería contar. También quería contarle que es importante saber que las intérpretes no enseñan lengua de señas, que son las personas sordas las que son las responsables de difundir y enseñar su propia lengua. Los oyentes no pueden hacerlo. Eso es algo también que está bueno que quede claro. Eso es algo de que a veces se confunde, pero somos las personas sordas las que estamos habilitados para enseñar la lengua de señas. Eso sí, y todo lo que requiere el aprender la misma. Las personas oyentes son intérpretes, es diferente. Son roles diferentes, son trabajos diferentes, y eso está bueno que se sepa y que quede claro porque se confunde mucho. Que son cosas diferentes, está bueno tenerlo claro. Eso es importante. Pero muy bueno el proyecto, muy bueno. Bien, muchas gracias. Ahora sí, pasa a mi compañero. Bueno, lo que te quiero pedir ahora es justamente el día viernes se va a realizar aquí en Varela una actividad sobre este día, que es sábado, pero se va a hacer acá por motivos de organización. Y bueno, justamente queremos que dejes un mensaje que lo vamos a pasar para que todos los vecinos allí lo puedan escuchar, el mensaje tuyo positivo de tu parte, bueno, de toda la comunidad de ustedes, hacia los varelenses, que estamos acá un poquito más lejos de la capital, que a veces nos cuesta llegar a esta información. Bien. Lo que me gustaría decirles a todos, primero que nada, a todas las personas que están ahí, que desde La Valleja estamos todos muy orgullosos realmente por este día y por todo lo que se va a hacer y porque cada pueblo se está sensibilizando con el tema y cada uno está haciendo su actividad para poder visualizar todo el tema de la discapacidad. Y realmente muchas gracias, estamos todos muy orgullosos y seguimos promoviendo y seguimos trabajando para impulsar los derechos y una igualdad de oportunidades y lo más importante, no hay que tenerle miedo a la discapacidad. No mirar a la persona con discapacidad como la diferente, como el miedo, no. Eso es una gran barrera actitudinal que tenemos que terminar de bajar. Somos personas y tenemos los mismos derechos. Y gracias a todos ustedes por sumarse a esto, por esta entrevista. Y mi mensaje final sería, por favor, no le tengamos miedo a las personas con discapacidad. Abremos nuestras cabezas, abremos nuestros corazones para poder tener una mejor oportunidad para todos y así realmente llegar a una sociedad inclusiva, realmente, en todo el Uruguay, ¿no? En cada departamento. Siempre las personas con discapacidad no podemos acceder al espectáculo, a la recreación y todo lo demás. Y bueno, empecemos hoy. Vamos a abrir esa barrera para podernos incluir todos y muchísimas gracias. Y al no tenerle miedo a la persona con discapacidad. No se olviden de eso, es muy importante. Porque es algo que se repite todo el tiempo, ¿no? Y bueno, quería decirles eso, que ya aprovecho para decirles que el sábado vamos a hacer una actividad en la Plaza Libertad de Minas. Empieza a las 4, va a tener mucha música, va a haber una feria inclusiva, ahí van a poder intercambiar, comprar artesanías. La primera vez que se hace, nunca antes se había hecho, es la primera vez y bueno,
también están todos invitados y los esperamos. Y muchísimas gracias a ustedes dos. Muy bien, Camila, perfectamente explicado y bueno, gracias por invitarnos también. Aquí vamos a recordarte con mucho cariño. Te agradecemos mucho la nota, la entrevista con Fernando por acá, sí. A la intérprete también, muchas gracias también. Y te cuento que por acá me han enviado un mensaje del grupo local que dice todos iguales, todos diferentes. Es el mensaje que tenemos a nivel local acá, pero creo que también a nivel mundial. Muchas gracias, Jorge, quien te habla, y Fernando, que me acompaña. Gracias a ustedes, nos vemos. Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo.